Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Quién nos va a comentar, bueno, cómo operan estas empresas y cuál es su aporte para el sistema interconectado? Bienvenido, Hernán, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué nos puede comentar respecto al aporte del sector privado en cuanto a la generación de energía eléctrica y también qué expectativas se tiene para esta situación de estiaje que entiendo que les va a afectar en un 20% a su producción? ¿Qué tal, Verónica? Buenos días y a toda la audiencia. Sí, no solo le afecta al sector privado, sino que esto hay que verlo en términos de país, y ahí solo para dar un poco de contexto, el estiaje nos afecta a todos. Así Digamos, es. las empresas privadas, como bien manifiestas, aportamos 445 megas en total. Viéndolo en términos de capacidad, la capacidad del país es de 7.000 megas, pero nuestro problema es que de esos 7.000 megas, cuando hay estiaje, se convierten en 4.000 megas. Y nuestra demanda máxima llega a 4.400 megas. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un inminente déficit de generación. Y Eso esto, para ponerlo en cristiano para nuestros amigos oyentes, esto es apagones, se traduce en eh, muchas cosas, ¿no? sí, digamos, lo que el país tiene que evitar principalmente son los apagones, pero lamentablemente no se ha puesto capacidad de generación. Entonces, de alguna manera hay que suplir esos 400 megavatios. Imagínate, nosotros dentro de los proyectos privados hemos alcanzado una capacidad de 445 megas, y solo en este año va a haber un hueco de 400, para que la audiencia lo pueda entender. Y honestamente no hay muchas soluciones, es decir, el gobierno tiene, creo yo, dos alternativas ahí. La primera es importar energía de Colombia, que es cara y prepago, De para que no te hecho, lo han cacho. mencionado, ¿no? Que esperan importar energía y también gas para generación eléctrica por el tema del estiaje y los efectos del fenómeno del Niño. Correcto. Y la otra alternativa que tienen es que haya generación térmica, lo cual sería terrible, no por los costos que implica la generación térmica, sino por el tema ambiental. Es decir, a estas alturas, que nuestra matriz energética vaya cambiando de energías renovables a energía térmica nuevamente, no es bueno. Hernán, explíquenos qué es energía térmica para quienes no estamos bueno, en Son, esta área, ¿no? sí, son los grupos generadores que utilizan combustible para generar. De Y acuerdo. entonces, obviamente, son más contaminantes. Ahora, ¿dónde quería llegar con esto? Es que finalmente el sector privado, aunque todavía es pequeño, hay muchas oportunidades para poder desarrollar proyectos en renovables, digamos, hidroeléctricos, biomasa, como tú manifestaste, solares, eólicos, que pueden aportar al país. Es decir, cuando hubo la expansión hidroeléctrica en el año 2014, el país llegó a importar casi 1.700 gigavatios hora al año, y ahorita toda la producción privada estamos alrededor de 1.800 gigavatios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el sector privado invierte, se dan las condiciones, ¿no es cierto?, tanto nacional y extranjera, para ayudarle a poner capacidad al país, vamos a evitar de alguna manera, o aportar con un granito de arena a evitar los apagones. ¿Qué es importante aquí? Obviamente la celeridad de los proyectos. Y aquí viene el tema complicado, es decir, el desarrollo de estos proyectos toma tiempo, la tramitología con el Ministerio de Energía, con el Ministerio del Ambiente, complica poner la capacidad rápidamente. Ahora, si de alguna manera se encuentran incentivos y celeridad para poner capacidad, esto le ayuda al Estado. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos concesiones por parte del Ministerio de Energía, los proyectos son, la inversión y el financiamiento de los proyectos no le cuesta $1 al Estado. Y es capacidad que se pone al sistema nacional, que es lo que más se necesita ahorita, ¿no? Ahora, Hernán, estaríamos hablando de nuevos proyectos que se construyan hasta, bueno, para octubre, para el estiaje que se prevé. Eso es imposible. Eso es imposible, esa capacidad no se va a poner. Claro. Lamentablemente el estiaje, y aquí hay un tema que nos pega de los dos lados, es decir, el fenómeno del Niño le va a afectar a la costa por un tema de inundaciones, pero no por ese tema se va a reducir la generación. Lo que se va a afectar es la infraestructura de distribución, es decir, las subestaciones en la costa de las distribuidoras se van a afectar, y por tanto va a haber cortes de servicio, y hay que ver cómo suplir esa energía. Pero la mala noticia es que cuando hay lluvias en la costa, en el oriente, que es donde tenemos casi
toda la generación privada hay estiaje. Y entonces lo más crítico será que nos golpeen por un lado las inundaciones y por otro el estiaje. Entonces, honestamente, poner capacidad hasta octubre es imposible. El SENACE ha hecho un plan de contingencia para poder de alguna manera ver qué afectaciones va a haber en esa infraestructura y tratar de cubrir la demanda, pero poner nueva capacidad es imposible. Ahora, ¿cuánto tiempo les tomaría al sector privado poner nueva capacidad? Yo diría que hay que trabajar en dos temas ahí. Hay que trabajar en la oferta y la oferta sobre todo de proyectos hidroeléctricos demora y no tomará menos de 5 años, pero proyectos solares se pueden desarrollar en 12 meses, 15 meses. Y no solo hay que trabajar en la oferta, hay que trabajar en la demanda también. ¿Y qué me refiero a la demanda? Es que todos, desde las casas, las industrias, los comercios, podamos poner paneles solares. Y eso, obviamente, si no puedes poner capacidad rápido, de alguna manera bajas la demanda poniendo solares y en las horas que hay sol le bajas al sistema esa carga. Entonces, debería haber un incentivo como hay en otros países. Acaba de salir una nueva normativa que creo que está muy bien, pero tiene un problema y es que limita la capacidad de esos paneles. Es decir, si una industria, por ejemplo, quiere consumir más de 1 megavatio, y nuestros clientes consumen 5, 6, 7 megavatios, no puede poner paneles porque se ve limitado. Honestamente no entendemos cuál es la visión regulatoria de limitar la capacidad, pero esto ayudaría mucho, porque Por finalmente si supuesto. en las horas de sol todos consumimos, la demanda baja y hace que este hueco entre oferta y demanda también se pueda cubrir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el sector privado puede aportar en los dos temas. Ahora, ¿qué necesitamos? Y nosotros, yo como presidente de la Asociación de Generadores Privados, es que haya más celeridad en la tramitología para poder ponerle capacidad. Y no solo el privado, porque digamos, el sector privado que haga proyectos grandes es bien difícil. El Estado va a tener que seguir haciendo en modalidades de procesos públicos de selección los proyectos de 200, 300, 400 megas o 600 como Cardenillo, Santiago, que debes de haber escuchado, los va a tener que hacer el Estado. Pero para poner un símil, Sopladora, por ejemplo, que es un proyecto de casi 500 megas, le costó al gobierno 1.200 millones de dólares. Y si los proyectos privados como los que desarrollamos nosotros son de 50, 60 megas, haces 10, le cuesta cero al Estado y te ponen la misma capacidad más rápido. ¿Qué quiero decir? Que hay que trabajar de manera conjunta, tanto los proyectos grandes como los proyectos privados, para ponerle más capacidad al sistema. Si no, finalmente, esto que te explicaba de que importemos energía de Colombia o pongamos energía térmica, tiene dos vías de solucionarse. La una es subir el déficit fiscal, porque vas a tener que Por gastar supuesto. más de 1.200 millones de dólares en combustible para que no se apague el país, ¿no es cierto? O subir la tarifa eléctrica. Y ese es otro problema, porque nuestra tarifa es subsidiada. Entonces, el gobierno que venga, y ahora que estamos en transición, y un nuevo gobierno que venga, tiene que analizar qué va a hacer con esto. O revisas la tarifa eléctrica, o vas a tener que estar consciente de que vas a subir el déficit por el consumo de combustible e importación de energía. Así que no son muy buenas noticias, pero ¿cuál es lo bueno? Que hay oportunidades. Nosotros hemos medido desde la asociación y de acuerdo a la demanda, digamos, si conectas a la industria camaronera que está creciendo, el sector petrolero, el sector minero, había proyectos por casi 1.000 megas que se puede desarrollar, sería una inversión de 2.000 millones de dólares que el sector privado la puede asumir. A la fecha, nosotros hemos invertido alrededor de 650 millones de dólares en generación completamente privada, pero hay potencialidad de hasta 2.000. El tema es lograr poner esta capacidad rápida. Bueno, importante, amigos, son las 7:32. Conversamos con Hernán Flores, presidente de la Asociación de Empresas Privadas de Generación y Autogeneración Eléctrica del país. Hernán, cuéntenos un poquito a nuestros amigos oyentes cómo funciona esto de la generación eléctrica privada. Entiendo que ustedes autoabastecen a la industria. Cuéntenos cómo funciona eso. Correcto. Nosotros lo que sacamos un contrato de concesión con el Ministerio de Energía que nos permite construir, instalar y operar el proyecto. Una vez que operamos los proyectos, lo que hacemos nosotros es a los socios industriales, comerciales de estas centrales, les autoabastecemos con la propia energía de la central. Digamos, la ley del régimen del sector público sigue siendo una ley de servicio, o el servicio de energía es un servicio público que por excepcionalidad la delegan al sector privado y que te permite, siendo una obligación del Estado abastecerle a estos consumidores, ser abastecidos por sus propias centrales.
Entonces, de esa manera nosotros atendemos a, digamos, yo diría, a la mayoría de industria que hay en el país. Eh, ¿qué, ¿Qué ganan ellos con esto? Es tener una energía a mediano y largo plazo que te permita planificar, que te permite generar ahorros, pero sobre todo que sea energía renovable, que es lo que más les interesa en este caso a la industria, que quiere llegar a sus objetivos de carbono neutro. Entonces, trabajamos, digamos, en las dos vías, ¿no es cierto? Sí. Generarles ahorro y tratar de que cumplan su matriz energética y reducir sus emisiones también. Es una ¿Cierto? tendencia, ¿no? De muchas industrias, esto de eliminar o tratar de alguna manera eliminar esta huella de carbono, llegar a carbono cero. Y en eso, ¿cómo puede aportar la industria a la que usted preside? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué aportamos? Primero, porque si es energía completamente renovable, que es identificable, aunque entra al sistema, al sistema interconectado, tú sabes que es energía hidroeléctrica o fotovoltaica o eólica, que es completamente renovable. Y si tú le das a una industria, llámese cualquiera, textilera, maderera, cualquiera que atendemos, ¿no es cierto?, que tiene medido su huella de carbono, Ujú. si le abasteces completamente, obviamente estás reduciendo las emisiones de ese consumo. ¿Cómo aportamos nosotros al país? Ahí, en cambio, con las reducciones de emisiones de CO2. El país calcula un factor de emisión, que es más o menos, nuestro sistema está más limpio y más sucio, por ponerlo para que la audiencia lo entienda, dependiendo de la capacidad o térmica o hídrica de renovables que haya, y en base a ese factor, reducir las toneladas de CO2 que el país emite al ambiente. Entonces, en ese sentido, los proyectos privados también aportamos, porque si pones capacidad de energía renovable al sistema, reduces esas toneladas de CO2 que el Ecuador está emitiendo al ambiente. Interesante. Hernán, hablando un poquito ya más de esta generación de energía eléctrica que es limpia, por ejemplo, energía fotovoltaica, eólica, etcétera. ¿Cómo está la tendencia y qué tan posible es que nuestro país pueda migrar hacia ese tipo de energías limpias? Yo creo que la tendencia es innegable, o sea, los países vecinos lo han hecho, Colombia, Perú, eh, Panamá, están en esta onda. Ahora, el tema de los proyectos fotovoltaicos, como tú entenderás, no puedes acumular energía, entonces solo funcionan las horas de sol, ayuda. Pero nosotros tenemos que tratar de buscar, sobre todo siendo el Ecuador, un país que tiene capacidad hidroeléctrica eh, mucho más competitiva que el de nuestros vecinos. Esos proyectos sí te dan 24/7 energía, ¿no es cierto? Te ponen capacidad. Entonces hay que hacer un mix de las dos. Sí, la tendencia de los eólicos, la biomasa, los fotovoltaicos como renovables ayuda, pero no te permite cubrir la capacidad total que necesita el país. Entonces hay que hacer un mix de las dos cosas, no solo Claro. desde poner generación per se fotovoltaica, sino como te explicaba, que los consumidores, nosotros de nuestras casas, tratemos de ir hacia esa tendencia y reducir también nuestro consumo de energía en las horas de sol. Qué importante, ¿no? Amigos, son las 7:36. Conversamos con Hernán Flores, presidente de la Asociación de Empresas Privadas de Generación y Autogeneración Eléctrica del Ecuador, la ADG. Ahora, Hernán, estamos ya llegando a la parte final de nuestra entrevista y quisiera preguntarle sobre el tema del estiaje, porque como mencionaba al inicio de esta entrevista, afectará a la producción privada de generación hidroeléctrica en un 20%. ¿Cómo afrontar esto desde el sector privado? No hay muchas opciones, y tengo que ser honesto, digamos, este es un tema de clima y no hay cómo poner nueva capacidad rápida. Entonces, el problema de este año en particular es que si llega el fenómeno del niño al mismo tiempo, porque este estiaje lo tenemos todos los años, digamos, esta afectación del 20, del 15%, nosotros lo tenemos medido y en nuestra generación y en la atención a nuestros clientes lo modelamos. El problema es que se van a unir las dos cosas, el fenómeno del niño y la reducción. Claro, y eso le convierte en incierto el Entonces, panorama, ¿no? exacto. ¿Qué puedes hacer ahí? Lamentablemente, la industria que está atendida por nosotros, y en el caso de que tengamos un estiaje muy grande, tendrá que buscar alternativas de generación con equipos de electrógenos en propio sitio para poder cubrir esos déficits de energía, ya que no se puede poner capacidad inmediatamente, ¿no? Entonces, vamos a tener que ver, ojalá el fenómeno del niño no llegue tan fuerte como se anuncia y que eso tampoco haga que el estiaje que tuvimos el año pasado, los números que tú leíste están medidos en base al estiaje que tuvimos el año pasado. Si el Ecuador tiene el estiaje que tuvimos el año pasado, es súper preocupante que los dos fenómenos Por se unan. supuesto. Entonces, no hay mucho que hacer, honestamente.